Hola a todos y bienvenidos al Serial del Crimen. Para el caso de hoy, primero debemos trasladarnos a la época de los años 90 en Estados Unidos, una década marcada por cambios profundos. La economía estaba en auge, el internet comenzaba a expandirse y la música grunge dominaba las radios. Sin embargo, entre la prosperidad y el entretenimiento, la violencia seguía presente en la sociedad. Era la era de O.J. Simpson, de los atentados en Oklahoma y de una creciente paranoia por los crímenes violentos que parecían nunca desaparecer del todo. En el sur del país, específicamente en Tennessee, las cosas no eran muy diferentes. Ciudades como Nashville experimentaban un crecimiento económico impulsado por la industria musical y el turismo, pero también lidiaban con problemas de criminalidad que acechaban en las sombras. La inseguridad en restaurantes de comida rápida, tiendas de conveniencia y pequeños comercios se convirtió en un problema recurrente. Robos, asaltos y ataques violentos mantenían en alerta a la población. A mediados de la década comenzaron a ocurrir una serie de crímenes brutales que dejaron perplejos tanto a la policía como a la comunidad. Las víctimas, en su mayoría empleados jóvenes de restaurantes de comida rápida, personas que trabajaban largas horas por salarios bajos sin imaginar que una jornada común y corriente podría convertirse en su peor pesadilla. Lo más inquietante era el patrón. Los ataques ocurrían en distintos establecimientos, pero el nivel de violencia siempre era extremo, como si el agresor disfrutara del sufrimiento de sus víctimas. La investigación policial se tornó compleja. No había testigos directos, las pistas eran escasas y el miedo comenzó a propagarse rápidamente. Los empleados de estos negocios empezaron a sentirse en peligro cada vez que cerraban sus turnos. ¿Quién estaba detrás de estos crímenes? ¿Se trataban de simples robos que salían mal o de algo mucho más siniestro? En este contexto surge nuestro protagonista de hoy, Paul Dennis Reid, un hombre cuya historia nos llevará por un camino de ambición, fracaso y una escalada de violencia que sacudió a Tennessee en una de las peores olas de crímenes en la historia del estado. Luego de esta pequeña introducción y sin más preámbulos, comencemos con el crimen. ¿Alguna vez te has preguntado qué tan seguro es trabajar en un restaurante de comida rápida? Parece un empleo tranquilo, pero en los años 90 en Tennessee, esa sensación de seguridad se rompió de manera muy aterradora. Paul Dennis Reid, un hombre con una historia de violencia y ambiciones frustradas, convirtió estos lugares en escenarios de crímenes brutales. Su modus operandi era meticuloso, metódico y despiadado. Sus víctimas no eran elegidas al azar. Reid atacaba empleados de restaurantes de comida rápida, personas jóvenes, trabajadoras que estaban en el lugar y momento equivocado. Pero, ¿por qué estos lugares? Porque eran de fácil acceso, tenían poco personal de noche y, lo más importante para él, le permitían evitar testigos externos. Antes de actuar, Reid realizaba una observación minuciosa. Se aseguraba de que el local estuviera con pocos empleados y que no hubiera clientes. Cuando estaba seguro de que el momento era adecuado, entraba al establecimiento con un arma de fuego, generalmente una pistola, y tomaba el control de la situación inmediatamente. Pero, ¿qué hacía exactamente cuando entraba? Lo primero era someter a los empleados. No llegaba gritando ni disparando de inmediato. Se movía con calma y autoridad, como si tuviera todo planeado. Obligar a las víctimas a moverse sin resistencia era clave en su método. Les ordenaba que se trasladaran a una zona apartada del local, normalmente la parte trasera o el área de almacenamiento, lejos de ventanas o miradas indiscretas. Una vez que tenía a sus víctimas acorraladas, comenzaba la parte más escalofriante de su crimen. A diferencia de otros delincuentes que solo robaban y huían, Reid eliminaba cualquier posibilidad de ser identificado. Ataba a sus víctimas reduciendo cualquier intento de defensa. Luego, en un acto de brutalidad extrema, las ejecutaba de manera fría y calculada. Usaba un arma de fuego para poder dispararles a quemarropa. No había señales de lucha, porque para cuando accionaba el gatillo, sus víctimas ya estaban completamente sometidas. Reid se aseguraba de que no quedara nadie con vida.
Sus crímenes eran rápidos y letales, no torturaba ni prolongaba el sufrimiento. Su violencia radicaba en la ejecución directa, casi mecánica. Uno de los detalles más aterradores de su modus operandi es que no dejaba sobrevivientes. Asegurarse de que no quedara testigos alguno era parte de su firma criminal. Eso le permitió actuar varias veces sin que se obtuvieran pistas concretas en su primer momento. Y aquí es donde entra en juego su motivación. Reid no solo buscaba dinero en estos atentados, sino que también parecía impulsado por un deseo de control y un desprecio absoluto por la vida humana. Su elección de víctimas reflejaba su intención de atacar a personas vulnerables, jóvenes trabajadores, muchas veces estudiantes o personas con pocos recursos que simplemente intentaban ganarse la vida. La violencia de Reid no solo aterrorizó a Nashville y a sus alrededores, sino que dejó una marca imborrable en la historia criminal de Estados Unidos. Cada ataque era una repetición metódica de su modus operandi, elección cuidadosa del lugar, sometimiento total de las víctimas, ejecución rápida y desaparición sin dejar testigos. El patrón quedó claro cuando las autoridades comenzaron a conectar los casos. Varios empleados de restaurantes asesinados en circunstancias similares, sin testigos, sin sobrevivientes y con la misma brutalidad. El miedo se esparció entre los trabajadores de comida rápida, quienes sabían que alguien estaba cazándolos sin piedad. Si hay algo que inquieta la historia de un asesino serial, es la manera en que repite sus crímenes. A veces pasa mucho tiempo entre crimen a otro, otras veces los ataques son tan seguidos que parece que la ciudad entera está bajo amenaza. Y este caso, bueno, es de esos que no dieron tregua. Paul Dennis Reid llevó a cabo una ola de crímenes en 1997, en un periodo de solo 3 meses. En total, 7 personas perdieron la vida en una serie de ataques que parecían seguir una progresión imparable. Todo comenzó el 16 de febrero de 1997. En un restaurante, Capitán D, en Nashville, Reid ingresó justo antes del cierre y obligó a 2 empleados, Sarah Jackson y Steve Hampton, a la parte trasera. En cuestión de minutos, ambos fueron asesinados. La escena dejó a la comunidad en shock, pero en ese momento nadie imaginaba que esto era solo el principio. Un mes después, el 23 de marzo, la historia se repitió en un McDonald's en Hermitage, Tennessee. Esta vez, 3 empleados fueron retenidos: Andrea Brown, Ronald Santiago y Robert Sewell. Reid los obligó a moverse a un área menos visible del local antes de quitarles la vida. La rapidez con la que ocurría todo generaba aún más miedo. ¿Se trataba de un asaltante que mataba para no dejar testigos o había algo más detrás? La prensa empezó a notar un patrón. Mismos testigos de víctimas, mismos escenarios, Nashville y sus alrededores estaban totalmente aterrorizados. Y lo peor es que la policía aún no tenía idea de quién estaba detrás. El 27 de abril, el horror continuó. En un Baskin Robbins de Clarksville, 2 empleadas, Angela Holmes y Michelle Mays, desaparecieron al final de su turno. Sus cuerpos fueron encontrados al día siguiente en un parque cercano, y el miedo en ese momento ya era absoluto. En solo 10 semanas, 7 personas habían sido asesinadas. Ninguna sobrevivió. Lo que hacía que esto fuera aún más aterrador era la frecuencia con la que actuaba Reid. Primero un ataque en febrero, luego otro en marzo y finalmente uno en abril. Cada vez pasaba menos tiempo entre un crimen y otro, como si estuviera perdiendo el control o sintiendo que su tiempo se agotaba. La policía ya estaba bajo una presión enorme. La comunidad exigía respuestas. Los trabajadores de restaurantes empezaron a sentirse en peligro constante y las medidas de seguridad en los negocios aumentaron. Sin embargo, Reid aún no había sido identificado. Lo que hacía aún más difícil su captura era el ritmo de sus crímenes. No era un asesino que atacaba al azar, con años de diferencia entre sus crímenes. Reid tenía un patrón claro y acelerado, lo que significaba que si no lo atrapaban pronto, volvería a atacar. En este punto, su modus operandi ya estaba marcado.
Para entender cómo alguien llega a cometer crímenes tan atroces, primero hay que mirar hacia atrás, al origen, en los momentos que moldearon su vida. Paul Dennis Reid nació el 12 de noviembre de 1957, en Texas. Desde el principio su infancia estuvo marcada por la inestabilidad y la violencia. Su familia no era precisamente un hogar seguro y feliz, y eso dejó huellas profundas en su personalidad. Desde muy pequeño, Reid vivió en un ambiente problemático. Su madre, después de separarse de su padre, tuvo dificultades para poder criar a sus hijos. La situación económica era precaria y la falta de estabilidad emocional en el hogar solo empeoraba las cosas. Para empeorar la situación, Reid no solo creció en un entorno de escasez, sino que también experimentó abuso y negligencia, factores que a menudo están presentes en la historia de muchos criminales violentos. Los problemas con la ley no tardaron en llegar. Durante su adolescencia, Reid desarrolló un temperamento agresivo. Su historial criminal comenzó con delitos menores, robos, agresiones y amenazas. Pasó tiempo en reformatorios juveniles, pero estos castigos no hicieron más que alimentar su resentimiento. No veía la ley como un límite, sino como un obstáculo a superar. Ya en su adultez, Reid intentó varias veces reinsertarse en la sociedad. Quería convertirse en un cantante de música country y decidió mudarse a Nashville con ese sueño en mente. Pero la realidad fue distinta. Sus problemas de conducta, su historial delictivo y una inestabilidad emocional lo llevaron a fracasar una y otra vez. Cada rechazo que enfrentaba parecía alimentar más su enojo, hasta que esa frustración terminó explotando de la peor manera. Aunque no fue diagnosticado formalmente antes de sus crímenes, los expertos que estudiaron el caso después de su arresto señalaron que Reid presentaba rasgos de trastornos antisociales y posiblemente esquizofrenia paranoide. No sentía remordimiento y tenía una visión distorsionada de la realidad. Todos estos factores fueron acumulándose hasta que la violencia se convirtió en su única respuesta. Su infancia marcada por el abuso, su historial de delitos menores y sus problemas psicológicos se tradujeron en un modus operandi frío y meticuloso, en crímenes brutales y en una seguidilla de crímenes que aterrorizó Tennessee en 1997. A simple vista, Paul Dennis Reid parecía un hombre común. Tenía una vida al menos en apariencia bastante normal. Trabajaba, tenía sueños y hasta quería convertirse en una estrella de música country. Pero detrás de esa fachada escondía un lado oscuro que muy pocos lograban ver. ¿Cómo lograba mantener esa doble vida sin levantar ninguna sospecha? Uno de los aspectos más interesantes de Reid era su obsesión con la fama. Se había mudado a Nashville con la esperanza de convertirse en un cantante de country e incluso llegó a presentarse en pequeños bares locales. Su carisma le permitía entablar conversaciones con facilidad, lo que lo ayudaba a encajar en cualquier ambiente. Así, mientras perseguía su sueño, construía una imagen de hombre trabajador y sociable. En su círculo social, Reid sabía cómo comportarse para no levantar sospechas. Se mostraba amable, con conocidos fingía ser simpático e incluso hacía bromas para caer bien. Pero todo esto no era más que una estrategia. Sabía exactamente qué decir y cómo actuar para que nadie sospechara de lo que hacía cuando nadie lo veía. A nivel laboral, Reid tampoco destacaba como alguien peligroso. Se le conocía por cambiar de trabajo con frecuencia, pero en cada empleo hacía lo suficiente para que lo vieran como alguien confiable. Se presentaba como un trabajador más, alguien con ambiciones y ganas de salir adelante. Sin embargo, lo más aterrador era cómo lograba desconectarse de su lado violento y volver a su vida cotidiana sin levantar sospechas. No mostraba señales de remordimiento ni tampoco de estrés. Aparentemente, tenía un control absoluto sobre sus impulsos, algo que le permitía seguir con su rutina después de cada crimen. Incluso después de cometer sus crímenes, Reid intentaba mantenerse en contacto con conocidos para poder reforzar su coartada. Hablaba con amigos, asistía a eventos sociales y seguía con su vida como si nada hubiera ocurrido. Esta capacidad de manipulación es una de las razones por las que logró evadir sospechas durante un tiempo. Todo este comportamiento estaba totalmente relacionado con su pasado y sus traumas. Desde joven había aprendido a ocultar su verdadero yo y adaptarse a las circunstancias para poder sobrevivir. Este mismo patrón se refleja en su vida criminal.
sabía cuándo actuar y cuándo detenerse, manejando el ritmo de sus crímenes con precisión, solamente que después comenzó a acelerarse. Todo comenzó el 16 de febrero de 1997, cuando la policía encontró los cuerpos de Sarah Jackson y Steve Hampton en la parte trasera del restaurante Capitán D en Nashville. A primera vista parecía un asalto que había salido mal, pero algo no encajaba del todo. No había signos de robo significativo y la brutalidad del crimen sugería algo más personal o metódico. Con pocos testigos y sin pistas sólidas, las investigaciones no avanzaron demasiado en un inicio. La falta de cámaras de seguridad y la rapidez con la que se cometió los crímenes dificultaba la identificación del responsable. Sin embargo, la policía empezó a notar un patrón cuando, solo un mes después, ocurrió otro crimen en McDonald's en Hermitage. A medida que los crímenes continuaban, la presión sobre la policía aumentaba. Para abril ya existían 7 víctimas. La comunidad estaba aterrorizada y los medios hablaban de un posible asesino en serie que atacaba locales de comida rápida. Los detectives empezaron a conectar los casos, se dieron cuenta de que las víctimas siempre eran empleados de restaurantes y que el ataque parecía actuar al cierre del turno, lo que sugería que conocía las rutinas de los establecimientos. Aún así, la falta de testigos presenciales y huellas dactilares claras mantenía la identidad del asesino en un misterio. La primera gran pista llegó cuando un testigo afirmó haber visto a un hombre sospechoso cerca de la escena de uno de los crímenes. Se elaboró un retrato hablado, pero con tan poca información, la policía seguía sin un sospechoso sólido. Mientras tanto, Reid no era ajeno a la atención policial. De hecho, había sido detenido en varias ocasiones por delitos menores, pero nunca lo vincularon con los crímenes. Parte de su habilidad para evadir la justicia se debía a su aparente normalidad. No encajaba con la imagen de un asesino en serie, que la mayoría tenía en mente. El gran error de Reid fue su manejo del dinero robado. Tras uno de los crímenes, utilizó billetes marcados de un restaurante en una compra, lo que llevó a la policía a rastrear su paradero. Además, en su vehículo se encontraron objetos que lo vinculaban con las escenas del crimen, como zapatos con restos de sangre y recibo de los locales atacados. Finalmente, el 27 de junio de 1997, Paul Dennis Reid fue arrestado en su apartamento en Nashville. La policía tenía suficientes pruebas que lo relacionaban con los crímenes y tras varias horas de interrogatorio, su coartada se desmoronó. Su captura puso fin a una ola de terror en la ciudad, pero también reveló hasta qué punto había manipulado a su entorno para poder mantenerse libre. Su doble vida como aspirante a músico le permitió moverse sin levantar sospechas, y su frialdad a la hora de encubrir sus rastros lo convirtieron en un caso difícil de resolver. En última instancia, su capacidad de engaño y evasión contribuyó a su notoriedad. Su caso se convirtió en un ejemplo de cómo un criminal puede esconderse a plena vista, manejando cuidadosamente su imagen hasta que, inevitablemente, comete un error fatal. Los crímenes de Paul Dennis Reid han dejado una huella notable en la cultura popular, siendo objeto de diversas representaciones en medios como libros, series de televisión y documentales. En el ámbito literario, la autora Judy Yates publicó When Nashville Bled, una obra que profundiza en los detalles de los asesinatos y su impacto en la comunidad de Nashville. Este libro ofrece una perspectiva detallada de los eventos y ha sido una fuente clave para quienes buscan entender la magnitud de los crímenes de Reid. La televisión también ha abordado la historia de Reid en el episodio titulado Nightmare in Nashville de la serie Cool Blood. Examina los crímenes y el proceso de investigación que llevó a su captura. Este episodio combina dramatizaciones con entrevistas a personas involucradas con el caso, proporcionando una visión completa de los eventos. Estas representaciones en los medios no solo buscan informar, sino también explorar las complejidades psicológicas y sociales detrás de los crímenes de Reid. Al hacerlo, contribuyen a la memoria colectiva y el entendimiento de cómo individuos como Reid pueden impactar profundamente en una comunidad. Al proporcionar detalles sobre su vida y crímenes, estos medios ofrecen una visión completa que ayuda a contextualizar sus actos y su legado en la cultura popular. Resumiendo cada uno de los criterios es crucial para poder determinar cuáles son los más característicos de él. Por ende, decidí darle una calificación a cada criterio.
El ritmo de crímenes obtuvo 87 puntos, reflejando su rapidez en cometer crímenes múltiples en un periodo corto y su actividad fue constante. La brutalidad alcanzó 90 puntos, destacando la violencia extrema en sus ataques y la falta de remordimiento en ejecución de sus crímenes. En los traumas personales le estoy dando 80 puntos, señalando un historial de abusos y problemas psicológicos que pudieron influir en su comportamiento delictivo. En evasión a las autoridades logró un 88, mostrando una habilidad para poder eludir a la justicia y mantenerse libre durante un tiempo. La manipulación obtuvo 92 puntos, reflejando su capacidad para poder engañar a víctimas y a su entorno, llevando una doble vida. Finalmente, en influencia cultural estoy dando 62 puntos, ya que aunque su caso ha sido documentado, no ha alcanzado la notoriedad de otros criminales. En promedio, su puntaje total es de 83 puntos, destacando la manipulación y la brutalidad como sus características más distintivas. El juicio contra Paul Dennis Reid fue uno de los más impactantes en la historia criminal de Tennessee. Durante el proceso, la fiscalía presentó pruebas contundentes que incluían grabaciones, testimonios y evidencia física que lo vinculaba directamente con estos crímenes. A pesar de los intentos de la defensa para poder alegar inestabilidad mental, el jurado no tardó en llegar a un veredicto: culpable. Reid, lejos de mostrar arrepentimiento, ofreció declaraciones que dejaron helados a toda la sala. En un momento del juicio dijo con frialdad: "No hay nada más que decir. Lo que pasó, pasó". Palabras escalofriantes que alguien que parecía no medir la gravedad de sus propios actos. Finalmente, Paul Dennis Reid fue condenado a muerte por sus crímenes. Pasó años en el corredor de la muerte apelando su sentencia en varias ocasiones, pero sin éxito. Sin embargo, su historia no terminó con la inyección letal. En 2013, Reid falleció por complicaciones de salud relacionados con una neumonía y otros problemas médicos. Su muerte cerró un capítulo oscuro en la historia criminal de los Estados Unidos, pero dejó muchas preguntas sin respuesta. El caso de Reid nos recuerda el peligro de los depredadores que pueden pasar desapercibidos en la sociedad. Su doble vida, su brutalidad y su capacidad para poder manipular a quienes lo rodeaban son una prueba de que el mal puede esconderse detrás de la máscara más común. También nos muestra la importancia de la justicia, del trabajo incansable de las autoridades y del impacto que estos crímenes dejan en las víctimas y sus familias. Hoy en día su historia sigue siendo analizada en documentales, reportajes y libros sobre asesinos en serie. Un caso que sigue causando escalofríos y que sin duda nos hace reflexionar sobre la fragilidad de la vida y los horrores que pueden acechar en los lugares más inesperados. Y así termina otro episodio del Serial del Crimen. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más crimen. Nos vemos en la próxima entrega y recuerda, nunca sabes cuándo podría ser el siguiente ingrediente en nuestro Serial del Crimen. Como siempre les digo, hasta luego y por favor, cuídense mucho.